Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por este momento tan importante que nos da poder compartir estas buenas nuevas, tanto a pastores como a líderes que estamos aprendiendo el sistema de los grupos pequeños. Y voy a hablar acerca de cómo conservar la cosecha, o cómo conservar los frutos cuando llegan las almas a nuestro grupo pequeño, ya sea la iglesia. Hay un versículo aquí en la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, dice en San Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, que el Señor dijo, los he puesto para que lleven fruto. Y no solamente para que lleven fruto, sino para que vuestro fruto, dice la Biblia, permanezca. Porque muchas de las veces pues, no sabemos por qué la gente se va o por qué la gente no se queda en nuestro grupo pequeño. Ahí es donde tenemos que investigar, tenemos que hacer algo muy importante para que toda esa gente que viene a nuestro grupo se quede y se convierta y crezca y finalmente llegue a ser un gran líder. Porque todos queremos que nuestros invitados se queden, ya sea en la célula, ya sea en la iglesia. Y déjeme decirle que hay dos puntos muy importantes, de los cuales si los practicamos vamos a estar ganando más almas. Dos puntos muy importantes donde el visitante decide desde el momento que llega a su iglesia o al grupo, si se queda o se va. Primeramente, el punto número 1 es la bienvenida. Necesitamos aprender a darle una bienvenida a todas las visitas, ya sea en su grupo, ya sea en la iglesia, ya sea el Día del Amigo. Tenemos que entrenar a la gente para podemos darnos cuenta que los principales en el grupo son las visitas. Porque si no atendemos bien las visitas, si no le damos una bienvenida a las visitas, pues probablemente ya no regresen porque nadie quiere regresar donde no se sintió bienvenido. Y el segundo lugar donde nosotros podemos hacer crecer el grupo es también el seguimiento que le damos, ya sea en la iglesia, ya sea en el grupo. Todos necesitamos darle seguimiento a las almas cuando recién llegan a los pies de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo ganaba tantas almas? ¿Por qué Pablo, verdad, predicaba el evangelio y ganó tantos discípulos para el Señor? Bueno, es que él tenía, como dice en 1 Tesalonicenses 2, del 6 al 8, que él tenía mucho amor por las almas, porque no buscamos gloria de los hombres, dice, ni de vosotros, ni de nosotros, aunque podíamos ser carga para vosotros de Cristo. Antes bien fuimos, dice la Biblia, entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Fuimos tiernos, fuimos compasivos con ellos. Y Pablo les tenía mucha paciencia. Pablo, como una madre, ¿verdad? Aunque cometían errores sus hijos, una madre nunca llega a aborrecer a su hijo, nunca llega a descuidarlo. Aunque sea el peor que se porte, para una madre es su hijo y lo ama. Entonces, Pablo se consideraba como un padre espiritual de aquellas personas, como una nodriza que cuando el niño necesita de papá, de mamá, ahí estaba para cuidarla. Dice, tan grande es nuestro afecto por ustedes que no solamente estuviéramos dispuestos a dar lo nuestro, sino a dar nuestra propia vida por vosotros. Y es que él se daba por los discípulos, o se daba por los nuevos convertidos. Por eso es que tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo, porque él ganaba a los grandes, ganaba a los pequeños, ganaba de todo y a todos se hacía, dice la palabra del Señor, a fin de ganar a alguno de ellos. Y nosotros debemos de aprender también que realmente estar congregados en una iglesia simplemente sin ganar almas, sin tener carga por los perdidos, pues entonces la iglesia se va perdiendo el enfoque, va perdiendo como le dijera, por qué Dios puso la iglesia en aquella comunidad. Dice la Biblia, yo los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, ¿verdad? Entonces no es solamente llevar fruto, sino que el fruto debe de permanecer. Y luego dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Primeramente, ¿verdad? El Señor quiere que demos frutos. Y no solamente eso, sino que el fruto permanezca. Y si nosotros somos personas fructíferas y aprendemos a atender bien a los nuevos convertidos,
dice el Señor, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, una cosa es ganar almas y otra cosa es retenerlos. Muchas iglesias a veces no nos damos cuenta por qué, y yo inclusive he hablado con pastores y con gente, líderes de nuestras células, y dicen, hermanos, si toda la gente que ha venido a esta iglesia se hubiera haber quedado desde que empezamos la iglesia, pues ya seríamos 10 veces más grande la iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no se queda en la iglesia? Y aquí es una parte que hemos descuidado. Por ejemplo, la red está rota. Puede ser que como el Día del Amigo podamos acarrear mucha gente para que venga y se deleite y coman con nosotros, y es un día de fiesta, y muchos incluso hasta pasan al altar para entregar su corazón al Señor Jesucristo. Y después de que ellos le entregan el corazón al Señor Jesucristo, pues ahí es donde realmente empieza el trabajo realmente del pastorado y de toda la iglesia. Ahora es como si un campesino, por ejemplo, se pone a sembrar o a labrar la tierra y va y siembra la semilla, y la semilla empieza a germinar. Pero después de que siembra la semilla, aquel campesino deja la tierra abandonada y regresa hasta los 3 o 4 meses o hasta el año para poder recoger los frutos. ¿Qué cree que va a recoger? No va a recoger nada. ¿Por qué? Porque la semilla se descuidó y la semilla necesita cuidado. Después de que una semilla se siembra, hay que darle seguimiento, hay que abonarla, hay que ponerle su agua, hay que ponerle pesticidas, hay que quitarle el zacate, hay que cuidarla de los topos, de las ardillas, de los animales. Entonces, después que la semilla nace, se necesita el cuidado, el verdadero cuidado. Y es exactamente pues lo mismo, ¿verdad? Porque la iglesia llega a mucha gente y nace de nuevo, se entrega al Señor Jesucristo, la semilla que se predicó tocó el corazón de aquella persona, de aquel amigo, y aquel amigo pasó al altar, le entregó su vida a Cristo y nació en ese momento del Espíritu, porque el Espíritu vino a su vida y ahora él está contento. Pero ahí, después de eso, ¿verdad? Es cuando empieza realmente el verdadero trabajo, como un padre, ¿verdad? Como un padre que cuando nace su hijo, pues tampoco lo abandona. Entonces la Biblia nos habla bien claramente acerca de la paternidad espiritual, ¿verdad? Porque todos necesitamos alguien que esté al pendiente de nosotros. Alguien, como un niño cuando nace necesita del padre, necesita de la madre para que lo atienda. Y el apóstol Pablo eso era lo que tenía, que él amaba a las almas, y decía, por ejemplo, ahí en Tito 1:4, dijo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora sabemos que Pablo pues, no era un hombre casado, pero les decía hijos. ¿Por qué? Porque él, como una nodriza, los cuidaba, los atendía, los aconsejaba, los tomaba de la mano, les llamaba la atención cuando necesitaba llamarle la atención. Y así con Timoteo, así lo hizo también igual con Tito. En el capítulo 1, verso 4 dice, Tito, verdadero hijo en la fe. Otra vez, él se presentaba, como un padre espiritual para esos nuevos alumnos que estaban ingresando al ejército de Dios. En Filemón capítulo 1 versículo 10 dice, os ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces ahí tenemos a Onésimo, a Tito, a Timoteo, a Filemón. Todos estos eran hijos espirituales del apóstol Pablo, pero él los cuidaba, les daba seguimiento, porque acuérdese que pues después de que una persona le da su vida al Señor Jesucristo, pues luego de ahí empieza el verdadero trabajo. Y por eso Pablo sí creía en la paternidad espiritual, porque en 1 Corintios 4, verso 15 nos habla de que Pablo le habla a la iglesia que él los había engendrado. Ahí le está hablando a los corintios, ¿verdad? Diciéndoles, yo los engendré por medio del evangelio. Entonces sí hay una paternidad espiritual, sí hay hijos espirituales. También sabemos que el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13 nos dice, la iglesia que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros y Marcos mi hijo os saludan. Ahí tenemos a otro hijo espiritual que el padre espiritual de él había sido el apóstol Pedro. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender de todas estas escrituras, porque ¿cuántas de las veces hemos ganado una persona, pero una vez que la traemos a la iglesia, esta persona le entrega su corazón al Señor Jesucristo, pues lo abandonamos?
y después desaparece. ¿Y dónde está el hermano o dónde está el nuevo convertido? Desaparecen porque no hubo un guía, no hubo alguien que lo visitara, no hubo alguien que orara por él, que lo cubriera de oración. Entonces las almas se van. Y entonces, ¿de qué sirve que el Señor nos esté mandando almas si no las vamos a cuidar en nuestra iglesia? Ahora, usted sabe que el verdadero cuidado y el verdadero trabajo pues empieza después de que un alma se entrega al Señor Jesucristo. Mire, después que un niño nace, vamos a hablar acerca del nacimiento físico. Después que un niño nace, entonces ahí es el verdadero trabajo, porque ahora hay que alimentarlo, ahora hay que velar por él, ahora hay que llevarlo al médico, ahora hay que llevarlo a la escuela, ahora hay que estar, ¿verdad?, al pendiente para que ese niño se logre. Es exactamente la vida espiritual. Si no fuera porque quizás alguien abogó por usted o alguien veló por usted, quizás usted no fuera un cristiano hoy en día. A mí me hubiera haber pasado lo mismo, porque oiga, qué batallas cuando uno se entrega al Señor Jesucristo. Después de que vienes a los pies de Cristo, verdaderamente el diablo, y más si eres un primerizo, ¿verdad?, que es el primero de la familia, de tu familia que te entregas al Señor. El diablo te va a pelear el alma, de esas personas, porque sabe que después de que esa alma se convierta al Señor Jesucristo, pues detrás de él viene toda la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y toda tu casa. Entonces es una verdadera batalla que necesitamos como líderes, necesitamos como pastores dar un entrenamiento a la iglesia para que esta iglesia le dé un seguimiento a todas esas almas que se entregan al Señor Jesucristo. Porque usted sabe, por ejemplo, me gusta pensar en la historia del apóstol Pablo, que está por ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo pues se entrega al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo rumbo a Damasco, pero después cuando él tuvo ese encuentro, entonces pues se dieron cuenta los fariseos, los escribas, todos aquellos, porque él era el líder de todos ellos. Cuando se dan cuenta que Pablo se entrega al Señor Jesucristo, se juramentan entre sí para matarlo, y donde quiera lo estaban persiguiendo para matarlo, porque supuestamente había traicionado su religión. Y el apóstol Pablo pues era rechazado de parte de los fariseos, pero trataba, dice la Biblia, de juntarse con los apóstoles, y tampoco los apóstoles lo recibían porque lo miraban como un espía, como un peligro, como puede ser que nos esté engañando y venga encarcelándonos. Entonces Pablo se encontró que ni de aquí ni de allá, estaba completamente solo. Por eso es importante saber que un niño necesita el cuidado de un adulto. Pablo acababa de nacer en el camino del Señor, pero gracias a Dios que Dios en su misericordia le envió a un hombre, ¿verdad?, llamado Bernabé. Y ese hombre llamado Bernabé lo tomó de la mano, quizás lo aconsejó, lo llevó con los apóstoles, abogó por él, lo presentó con ellos. Ellos no creían en él, pero este joven les testificó cómo había dado testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y el encuentro personal que había tenido en el camino rumbo a Damasco. Y bueno, con poquita dificultad, pero lo aceptaron al apóstol Pablo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que si no atendemos toda esta gente que está en medio de una lucha tremenda, se convierte uno al Señor y de repente tu familia te rechaza, tus amigos te rechazan, tu familia te dice ya no eres nuestro, ya te desconocemos, ¿verdad? Entonces luego viene a la iglesia y no tiene amistades, no tiene quien lo ayude, no tiene quien ore por él, se encuentra en un limbo, se encuentra en un lugar donde no haya qué hacer, y ahí es donde el enemigo viene y destruye ese niño espiritual. Porque acuérdese que uno de los oficios de Faraón allá en el libro de Éxodo es de que dice la Biblia que Faraón decidió acabar con la vida de todos los niños que estaban naciendo, porque el pueblo se estaba reproduciendo, y él dijo, no quiero que un día se subleven contra mí. Entonces llamó a las parteras y les dijo que todo niño que naciera tenían que tirarlo al río, tenían que ahogarlo. Y ese es el oficio del enemigo, matar, robar y destruir. Es exactamente, ¿verdad?, lo que él quiere hacer en nuestras iglesias, ¿verdad? Que todos los niños espirituales, que todos aquellos que vienen a Cristo, le entregan su corazón,
que mueran otra vez, que se vayan, que sea como una experiencia que tuvieron y que nadie los atienda, que nadie vele por ellos. Y lamentablemente así es la historia de muchas iglesias hoy en día, que usted las mira que pasan años y años y no tienen gente. ¿Por qué? Porque la poca gente que les llega no es atendida, no son organizados, no trabajan en lo verdadero por lo cual Dios nos llamó y fue para ganar almas. Todas las iglesias debemos de cuidar a las visitas, no solamente el líder o el pastor, que son los principales que deben de cuidar los nuevos convertidos, pero toda la iglesia al unísono debemos de cuidar las visitas. Los que están a la entrada deben de darle una bienvenida, los sugiere la recepcionista, los maestros dándole buenas clases a esos niños de las visitas, los músicos, ¿verdad? Tocando alabanzas que toquen el corazón de las personas, ¿verdad? Todos los que están sirviendo. Jesús amó a todos los perdidos. Por eso Él tenía tanto éxito en su ministerio. El Señor Jesucristo dice que fue criticado porque Él se juntaba con rameras, con pecadores, y los fariseos lo criticaban, ¿verdad? Lo criticaban porque ellos no se juntaban con toda esta gente. Ellos se creían más santos que los demás, pero el Señor Jesucristo se rozaba con toda la gente, y ese es el ejemplo que el Señor nos deja, es el ejemplo que el Señor quiere que tomemos, hermano, que no nos rezaguemos, que no seamos ese grupito solamente, no, que nos interesemos en ir donde esté el perdido, donde esté el necesitado, como el Señor fue donde estaba aquella mujer samaritana que había sido fracasada y la gente no la quería, una mujer que vivía en adulterio y que había fracasado 4 o 5 veces, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo la buscó, el Señor Jesucristo la amó, el Señor Jesucristo la transformó, y el Señor se juntaba con los leprosos, se juntaba con los publicanos, se juntaba hasta con los endemoniados, con las prostitutas. A todos el Señor los recibía, y por eso es que Él tenía tantas multitudes que le seguían, porque había un hombre que los amaba, no solamente que les predicaba la palabra del Señor, pero que los amaba con todo su corazón. Dios desea que el fruto que nosotros estamos recibiendo en nuestra iglesia, pues ese fruto, mi amado pastor, mi hermano líder, permanezca como lo leímos al principio. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y esto es un principio muy bonito, que nos demos cuenta que nosotros no estamos sirviéndole al Señor por accidente, o porque nos dio la gana, o porque ya no teníamos otra, o porque yo busqué a Dios. No, dice ahí la palabra, ustedes no me eligieron a mí, ustedes no me buscaron a mí. Si hubiera haber sido por ustedes, ustedes nunca me buscan a mí, pero yo los busqué, yo los elegí y los he traído a mi presencia y os he puesto para que vayáis y deis frutos y llevéis frutos, ¿verdad? Yo creo que cuando usted compra un arbolito y lo trae a su casa, por ejemplo, una mata de guayabo, una mata de limón, una mata de aguacate, pues usted está esperando que ese arbolito le dé fruto. Y el Señor nos plantó en esta iglesia, nos plantó ahí en la iglesia donde estás, y Él quiere y Él está esperando que demos frutos, y que no solamente demos frutos, sino que vuestro fruto permanezca, gloria a Dios. ¿Y cómo va a permanecer? Atendiéndolos, ¿verdad? Aconsejándoles, estando con ellos, ¿verdad? Hasta que ellos agarren su rumbo. Y bueno, uno puede ser un padre espiritual no solamente por un tiempo, sino por un tiempo indefinido, por toda la vida, porque todos necesitamos que alguien, un amigo, alguien que ande con nosotros, dice, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiere decir que si nosotros atendemos todas esas almas que están llegando a nuestros grupos pequeños, dice la Biblia, tienes puertas abiertas, todo lo que me pidas yo te lo voy a dar, porque estás haciendo lo correcto. Dios dice, quiero que des fruto y que permanezca ese fruto, y tendrán mi recompensa, tendrán mi consuelo. Pídanme lo que quieran, dice el Señor, que yo lo daré. ¿Por qué? Porque estamos dando fruto. Bueno, hermanos, aquí vamos a parar en este momento con esta enseñanza. Esperamos que la próxima semana vamos a darle otra enseñanza respecto a esto. Vamos a seguir hablando del fruto, ¿verdad? El fruto, para que ese fruto permanezca. ¿Qué debemos hacer en nuestra iglesia? ¿Cómo nos debemos de conducir? Bueno, la próxima semana se lo voy a decir. Ahorita lo que quiero es dejarle sembrado que Dios nos trajo a la iglesia, que Dios nos escogió, no solamente para salvarnos, sino para que demos fruto.
y ya quizá lo estamos dando, pero ¿cómo hacer que permanezca ese fruto? Bueno, vamos a seguir aprendiendo la próxima semana, así que vamos a hacer una pausa aquí y vamos a seguir con otro video la próxima semana y vamos a aprender cómo hacer para que ese fruto permanezca. Dios los bendiga.